Levítico 26 nos enseña sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Solo tenemos dos caminos: poner en práctica los mandamientos de Dios o no ponerlos en práctica. Cada decisión tiene consecuencias para vida o para muerte. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos repite la exhortación sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer. Nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al estudio del capítulo 26 del libro de Levítico, te rogamos, Señor, que nos dirijas para poder entender sobre qué es obedecer, cómo obedecerte, cómo vivir en obediencia a ti. Padre, instrúyenos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al capítulo 26, consecuencias de obedecer o desobedecer. ¿Qué hemos estudiado hasta aquí en el libro de Levítico? De los capítulos 1 al 16 se nos ha enseñado sobre los sacrificios para obtener la santidad, cómo presentarnos ante Dios. De los capítulos del 17 hasta el 25 se nos enseña sobre cómo vivir la vida en santidad. En cada capítulo el Señor nos ha mostrado cómo debemos vivir para que nuestra vida se desarrolle en medio de la santidad. Y ahora en este capítulo 26 se nos habla acerca de las consecuencias de obedecer o desobedecer. Para muchos que gustan hablar solo de la gracia, solo la gracia y solo la gracia, para ellos el concepto de obediencia no calza, no obedece, porque la obediencia, según ellos, es el intento de lograr la salvación por medio de las obras. ¿Qué nos dice Levítico 26? ¿Tiene algo que ver con el intento de salvarnos por medio de las obras? ¿De eso se trata la obediencia? Recuerde, sigamos invitando, sigamos instruyendo. Hay que producir esta cadena de invitar, sumar y sumar más personas al estudio de la Biblia. Solo las personas que estudien la Biblia capítulo a capítulo, bajo el principio de que la Biblia no se contradice, bajo el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, podrán ir cimentando su fe en el Señor, una fe firme, a prueba de muchas dificultades. Ingresemos al estudio. El versículo 1 empieza con una exhortación clara sobre la idolatría. ¿Qué nos dice? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. No a la idolatría. Hasta aquí ya debe quedarnos claro que en nuestros días la idolatría no solo tiene que ver con una estatua de madera, de piedra o un cuadro. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es nuestro ídolo. Todo lo que desplaza a Dios a un segundo plano es nuestro ídolo. Hay personas, por ejemplo, que gustan del fútbol. Ponen en primer lugar el fútbol, no importa lo demás. El fútbol es lo primero. Para otras personas, la diversión, los fines de semana son como un ídolo. No pueden posponerlo por nada, por nada. Es como si hubieran entrado en una especie de adicción. Y así las personas han ido creando ídolos
que ha desplazado a Dios a un segundo o a un último lugar. Guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. En este versículo 2 hay dos órdenes claras de Dios. Guardad, dice, mis días de reposo. Por eso el Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor que dice, guardad mis días de reposo. Son sus días. ¿Se dan cuenta? No es nuestro día. El sábado fue hecho por causa del hombre, pero es el día de reposo del Señor. Y tener en reverencia mi santuario. ¿Qué es reverencia? ¿Cómo entiende usted la palabra reverencia? ¿Es estar callado? ¿Es no hacer nada? ¿Es la actitud con la cual te conduces en el santuario, en el templo en nuestros días? Reverencia. Cada uno de los miembros de iglesia, niños, adultos, ancianos, varones, mujeres, todos debiéramos aprender qué es reverencia. Saber conducirnos con respeto ante la presencia de Dios, yo Jehová. Es su santuario, es su día de reposo. Así de claro es el Señor. Y si alguno tiene duda de cómo conducirse con reverencia, piense por un momento cómo se conduce a usted cuando está ante una figura de autoridad. En el trabajo, cómo se conduce a usted con el gerente general o con su superior. O si tiene la oportunidad de estar frente a una autoridad política, cómo se conduce. ¿Se da cuenta? Nadie está jugando, viendo el celular, conversando cuando está frente a una autoridad. ¿Cuánto más si estamos en la presencia de Dios? Reverencia, respeto, consideración. Sus días de reposo, su santuario. A partir de este versículo empieza la advertencia, empiezan las instrucciones de Dios, cuáles son las consecuencias de obedecer. Del versículo 3 hasta el versículo 14 se nos habla acerca de obedecer. ¿Qué pasa si nosotros obedecemos? Y luego se nos dirá qué sucede si nosotros desobedecemos. Hasta el versículo 13. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis estatutos y los pusiereis por obra. Recuerde este versículo 3, esta perla. Sí, aquí hay un condicional. Si obedeces. Y ahora va a describir a continuación todo lo que va a suceder en la vida de su pueblo, en la vida de cada uno de nosotros, si obedecemos. Y mientras vamos repasando las consecuencias de esa obediencia, trate de encontrar si hay algún indicio del intento de salvación por obras o a qué se está refiriendo esta obediencia. Desde ya, recuerden que la salvación es por gracia. Recuerden que es por gracia porque solo la sangre de Cristo podía limpiarnos de nuestros pecados, solo la sangre de Cristo podía pagar nuestra deuda. Por lo cual, la obediencia no tiene nada que ver con el intento de salvación por obras. La obediencia está relacionado en el reconocimiento, en la aceptación de Dios como el Señor de nuestra vida y en el hecho de aceptar que su palabra debe ser vivida y puesta en práctica por cada uno de nosotros. Si anduviereis en mis decretos, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Aquí, en estos tres términos, andar, guardar y poner por obra, se nos habla de un estilo de vida. Recuerden, la santidad no es una opción, es un estilo de vida. Para cada
uno de los hombres y mujeres que se preparan para ir al encuentro con su Señor. Entonces empieza a enumerar Dios las bendiciones de la obediencia. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. La obra de tus manos será bendecido. En ese entonces ellos eran agricultores, o serían agricultores cuando estuvieran en Canaán. Recuerden que estas instrucciones eran para ponerse en práctica en Canaán, gran parte de ellos. Yo bendeciré. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos. La lluvia a su tiempo, cuán bueno es, pero cuán terrible es cuando la lluvia llega a destiempo. Dios está prometiendo bendecir tu trabajo, bendecir la fuente de tu vida. Aquí no hay ningún indicio de salvación, ninguno. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿De qué se está hablando aquí en el versículo 4? De abundancia, cosechas abundantes, resultados abundantes. Tu trabajo será muy productivo. Vas a tener para vivir en abundancia. No vas a vivir en apuros. El Señor va a bendecir tu fuente de ingreso. Esa es la promesa del Señor. Si andas en mi camino, si lo pones en práctica, si lo vives. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. En el versículo 6 se nos da 4 promesas. 1. Paz en la tierra. Vivimos hoy en día en una sociedad muy convulsionada. Internamente la violencia, la delincuencia ha crecido, que no hay paz. Paz en la tierra. Esa es la promesa de Dios. Y dormiréis, y no habrá quien os espante. Dormir sin ser interrumpidos, dormir plácidamente, dormir plenamente. Solo puede ser reparador el sueño que es continuado, que no está interrumpido. Hay personas que no pueden dormir por diversas razones. Dios dice, vas a tener paz, tranquilidad, vas a tener salud mental si obedeces, si guardas, si vives mi palabra, mis ordenanzas. ¿Qué más dice? El peligro, las malas bestias serían quitadas. ¿Qué serían las malas bestias en nuestros días, en nuestros tiempos? Las personas, los asaltantes, aquellos que hoy en día matan por cualquier cosa. Dios dice, quitaré de vuestras tierras las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. No habría guerras. No habría enemigos tratando de atacarlos. Paz. Hay una sola palabra que resume este versículo 6. Paz. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Si algún enemigo se atreviera a atacarlos, serían derrotados. Derrotados. Perseguidos. Con un ejército mínimo derrotarían a grandes ejércitos. 5 perseguirán a 100, y 100 perseguirán a 10,000. Solo 5 a 100 persiguiendo. Solo puede suceder eso cuando Dios está del lado de su pueblo, y Dios dice, sí, obedeces. Consecuencias de la obediencia.
Qué gratas consecuencias, paz, tranquilidad, enemigos derrotados. ¿Cuántos enemigos tienes? Tus enemigos serán derrotados, vencidos, sometidos. Si guardas. ¿Mm? ¿Qué dice? Si anduviereis en mis decretos, si guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dios en medio de su pueblo, Dios en medio de ti. Estas bendiciones, míralo en el presente, míralo en tu vida, míralo en el seno de tu familia, en tu iglesia. No lo veas en Israel. Esta promesa es para ti y para mí. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Bendiciones, muchas bendiciones. Vimos ayer cómo es que en el 6º año, antes del año sabático, la tierra produciría 3 veces. Y aquí Dios dice, si tú guardas mis decretos, vives según mis mandamientos, los pones por obra, vas a tener abundancia. Estás pasando carencia, estás pasando necesidades. ¿Será que algo no está dándose en nuestra vida porque no estamos caminando en los caminos de Dios? Y estos versículos 11 y 12 podríamos llamarlo la joya de las promesas de Dios. Recuerden lo que dice el apóstol: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. El plan de Dios, el deseo de Dios siempre ha sido morar en medio de su pueblo. Y ahora dice, si andas en mis decretos, guardas mis mandamientos, los pones por obra, voy a poner mi morada en medio de ustedes, en medio de mi pueblo, en medio de tu familia. Mi alma no los va a abominar. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El pacto hecho realidad. Lo mismo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. Esta preciosa perla, grábeselo, repítalo. Si guardas, si vives, si caminas en mis caminos, dice Dios, voy a morar en medio de ti. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que también el proverbio dice: el que encubre su pecado no prosperará. Isaías 59, 2 dice: nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Pero si vives según su palabra, pones en práctica, estás viviendo en el camino de Dios, en el camino de la santidad. Y Dios morará en medio de ti. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido, o firmes, como podríamos decir algunos, seguros, con el rostro erguido. Dios anunciando a su pueblo qué es lo que iba a suceder en su pueblo, en su conjunto y en la vida de cada uno de ellos. Pero ahora viene la otra parte, la otra cara de la moneda. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, miren, ni hiciereis, o sea, no lo vives, no lo guardas, no lo practicas. Y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, si rechazas todo,
entonces viene lo fatal, viene lo terrible. Y miren que las consecuencias van de menos a más. Las primeras consecuencias podríamos llamarlo como leves, así como las plagas que fueron cayendo sobre Egipto. Las primeras eran leves, las siguientes ya un tanto graves y las últimas muy terribles. De la misma manera aquí vamos a ir viendo cómo es que las plagas se van a ir o los castigos se van a ir suscitando desde lo más leve hasta lo más grave. Antes, un breve paréntesis. ¿Encontró usted algún indicio en la promesa de Dios de si obedeces, algún indicio de salvación por obras? ¿Se da cuenta? La salvación nunca es relacionado con la obediencia o las obras. La obediencia es fruto de la experiencia del nuevo nacimiento. Ahora si eres rebelde, dice, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Terror, extenuación y calentura. Que consuma los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Terror. Miren, aquí se nos está hablando de tres cosas: salud física, salud mental y carencia de alimentación. Si desobedeces, vas a ser una persona que enferme con frecuencia. Va a ser una persona que no tenga una salud mental buena. No vas a tener que comer. Vas a vivir en apuros. Siempre vas a andar en necesidad. Dios advirtió a su pueblo con severos castigos si dejaba de servirle y se volvía a otros dioses. Se predijeron 5 castigos en total, cada uno más fuerte que el anterior. Después de cada uno de los 4 primeros, Dios prometió enviarles un mal 7 veces peor. En los versículos lo vamos a ver en el versículo 18, versículo 21, versículo 24 y 28. Es probable que aquí 7 indique un castigo muy intensificado y no un aumento matemático. Recuerden que lo de 7 es completo. Es como cuando Nabucodonosor dice que calienten el horno 7 veces más. El primer paso del quíntuplo castigo por la rebelión persistente aparece entre los versículos 14 al 17. Toda la historia de Israel atestigua el cumplimiento de estas advertencias, de estas amenazas. Lamentablemente, cada una de estas advertencias, de estos castigos, se cumplieron en la historia de Israel. Hambre, enfermedades, la tierra en sequía, se dieron una y otra vez. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Miren esta palabra. La gente viviría como aterrorizado, como con miedo, y huirían sin que os persiga. Un delirio de persecución. Estoy perseguido, estoy amenazado. Como aquellas personas que ven lo que no hay, ven peligro donde no hay peligro. Empiezan a delirar. Y si aún con estas cosas no me oyereis, miren, la primera parte de los castigos por desobedecer, dice, si eso no produce en ti un reavivamiento, un despertar, un arrepentimiento, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Se va a intensificar el castigo.
Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué vendrían? Vendrían ahora castigos más severos. En los versículos 18 al 20 se describe el segundo paso. Esta amenaza halló su cumplimiento repetidas veces en la historia de Israel. En tiempos de Ageo, Dios explicó a su pueblo la razón por la cual había retenido la lluvia. Dice Ageo 1, 9 al 11, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hambre, pero cada vez más fuerte. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Miedo, peligro, carencia, hambre. La tierra no va a producir como consecuencia de la desobediencia. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahora en el versículo 21 se nos habla que las cosas se van a ir intensificando. El versículo 21 y 22, allí aparece el terror. Un ejemplo de cumplimiento de esto aparece en Segunda de Reyes 17:25, otro en Jueces 5:6. ¿Qué dice el 22? Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Otro grupo de castigos. ¿Se daría cuenta el pueblo a estas alturas? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Has visto algo de esto cumplirse en tu vida? Ahora, amenazas de parte de animales salvajes, amenazas exteriores. Y ahora viene otro grupo, el versículo 23 y 24. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, o sea, ni aún con esto te arrepientes. ¿Y qué sucede normalmente con nosotros? Cuando las cosas van, empezamos a culpar a Dios. Si Dios existiera, no me pasaría esto. Si Dios existiera, no estaría sucediéndome esto. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. No es tiempo de culpar a terceros, es tiempo de revisar nuestra vida. Y si aún con eso no fuereis corregidos, no hay arrepentimiento, no hay la búsqueda sincera a Dios, someterse a Dios, dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Se va agravando cada vez más las consecuencias. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. 2 enemigos, pestilencias y los invasores. Dios había establecido un pacto con Israel, y si ellos no cumplían su parte del mismo, enviaría sobre ellos espada y también pestilencia. Ezequiel repitió esta amenaza en Ezequiel 5:12, que fue cumplida en la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y más tarde por los romanos. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. El hambre sería tan intensa y el pan tan escaso que solo se necesitaría un horno donde antes se habían usado 10. Carencia, crisis. ¿Y por qué? Por la desobediencia. Cuántas consecuencias, cuánto sufrimiento y dolor se acarrió el pueblo de Israel sobre sí por su desobediencia. Y la pregunta es, ¿y nosotros nos estamos acarreando también consecuencias, dolor, llanto,
sufrimiento a causa de nuestra desobediencia. Y ahora en el versículo 27 viene el quinto paso. Aparece en estos versículos hasta el 33. Un cumplimiento de esto ocurrió durante el sitio de Samaria, Segunda de Reyes 6, 28, 29, y otro en el de Jerusalén, Jeremías 19, 9, Lamentaciones 4, 10. Miren qué tan crudo sería la quinta consecuencia. No han aprendido en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. ¿Cuántas llamadas de atención, cuántas invitaciones? Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, te niegas a aceptarme, me rechazas. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Y cuáles serían estos castigos? Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Qué terrible. El hambre sería tal, de tal naturaleza, que muchas madres, muchos padres comerían a sus hijos. Y es triste decirlo, pero eso se cumplió en la historia cuando Samaria fue sitiada, cuando Jerusalén fue sitiada. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Peleados con Dios. Vuestros pecados han hecho la división entre Dios y los hombres. Isaías capítulo 59, 2. Recuerde ese pasaje. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Samaria y Jerusalén quedaron desiertas. Samaria, sus habitantes fueron esparcidos y fueron poblados por otros habitantes. Jerusalén fue puesta en abandono por 70 largos años. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella mueren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Qué triste realidad. Miren todo lo que Dios les advirtió. Esa frase tan común que se repite: guerra avisada no mata gente. El pueblo estaba advertido de las consecuencias de su desobediencia. Lo mismo que nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios, pero insistimos en desobedecer. Insistimos en oponernos a Dios. Ellos fueron enviados al cautiverio. No solo en cautividad por los asirios, babilonios y romanos, sino también por dispersión en diferentes lugares de la tierra. Los judíos del primer siglo cristiano, por ejemplo, fueron dispersados. Les llevó hasta los años 1945, si mal no recuerdo. Miren cuántos años desde la destrucción de Jerusalén del año 70, para que el pueblo judío volviera a reunirse en un lugar fijo. Ellos andaban errantes en diversos lugares como los gitanos. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ellas. ¿Cómo lo están leyendo? No lo está leyendo a futuro. Lo está leyendo como que ya sucedió. Es que Dios lamentablemente, digo lamentablemente, porque nuestras decisiones suelen ser erradas. Solemos decidir en contra de Dios. Y las profecías son esas, el conocimiento anticipado que tiene Dios de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos.
esa ley del sábado, ¿no?, en la cual la tierra debía descansar, no se respetó. Esa ley de que cada 7 años la tierra debía descansar nunca se puso en práctica. Eso de que 6 años podrás trabajar la tierra, pero el 7.º año tendrá descanso, no se cumplió. Lamentablemente no se cumplió. ¿Qué tan duro podemos ser? Mucha gente critica al faraón por lo duro que era, pero lamentablemente la gran mayoría de personas repite ese mismo patrón. A pesar de las evidencias, se oponen a Dios. A pesar de las evidencias, no quieren obedecer la palabra de Dios y no dieron reposo a la tierra. El 7.º año, no dieron reposo a la tierra. Continuaron haciendo trabajar a la tierra, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja no se mueva, que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Un miedo irracional. No hay peligro, pero ven peligro en todo. Cae una hoja y sienten miedo. Dios está describiendo aquí los 70 años de exilio. Jeremías pone el tiempo porque Dios así lo revela, pero aquí se está dando en forma general, pero se anuncia que serían llevados lejos de su tierra y la tierra descansaría. Samaria fue poblado inmediatamente, esa tierra no descansó. Jerusalén sí. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Miedo, deportados, exiliados, morir fuera del lugar donde nacieron. El pueblo no estaba todavía en Canaán, el pueblo estaba todavía al pie del Sinaí, porque estas leyes Dios los dio a Moisés en el Sinaí. Pero ya se anuncia el triste final de un pueblo que, a pesar de tanta luz, de tanta evidencia, decidió no creer. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán en ellos. Recuerden que nadie muere por el pecado de los padres, ni los hijos por los pecados de sus padres. Nadie, nadie. Cada uno responde por su pecado. Pero hay muchos que repiten el ciclo. Mi padre pecó, yo pecó, mis hijos pecan, y van repitiendo el ciclo. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, y por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. A partir de este versículo 41 hasta el final, se habla acerca de la restauración que Dios anuncia a su pueblo. Va a haber arrepentimiento, van a reaccionar, van a humillar su corazón incircunciso y van a reconocer su pecado. En el libro de Deuteronomio se nos habla mucho acerca de el corazón incircunciso. ¿Y qué es el corazón incircunciso? Un corazón duro, un corazón rebelde, contumaz, un corazón que no quiere humillarse ante Dios, que no quiere aceptar la palabra de Dios. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria en la tierra. Un nuevo comienzo. Jeremías lo llamó a eso el nuevo pacto.
Y ese nuevo pacto sería con las mismas leyes de Dios, ya no en 2 tablas de piedra, sino esas mismas leyes de Dios, escritas con el dedo de Dios en el corazón de cada uno de sus hijos. El pacto se volvería a establecer, el famoso nuevo pacto. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día tiene fastidio de las leyes de Dios? ¿Cuánta gente vive odiando las leyes de Dios y aseguran que está clavada, que está anulada, que ya no está en vigencia? ¿Qué sucedió con el pueblo? Lamentablemente fueron esparcidos, sufrieron cada uno de los castigos anunciados. ¿Por cuánto? Menospreciaron sus ordenanzas y por cuanto su alma tuvo por fastidio los estatutos de Dios. Relaciónate con la palabra de Dios, con sus estatutos, ponlos en práctica. No los abomines, no los rechaces. ¿Cómo empezó este capítulo? Hablando acerca de la idolatría y hablando acerca de sus días de reposo y su santuario. Y luego vienen las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de enemigos, de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Permitirá Dios que cada uno coseche las consecuencias de sus decisiones, pero siempre les dará una oportunidad, siempre los llamará. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Me acordaré. Antes. Y cuando llegó el tiempo de que se cumplió el exilio, Dios abrió las puertas para que vuelvan a Jerusalén. Recuerden que la expresión me acordé, me acordaré es el tiempo se cumple. Bajo ese principio siempre se utiliza me acordaré. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Quién dio los estatutos y ordenanzas? Dios, por medio de Moisés. No hay leyes de Moisés. No existe. Esa frase está mal acuñada. Son las leyes de Dios dadas por medio de Moisés. Consecuencias de la desobediencia o la obediencia. Esas consecuencias hoy en día siguen vigentes, no han dejado de ser. Vivamos en armonía con la voluntad de Dios. Abramos la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy yo a la puerta y llamo. Ábrele la puerta de tu corazón, vive para Él y permite que el Espíritu Santo obre en ti el querer como el hacer. Que Dios te bendiga.